Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla porque ya llegó para hablar del tocayo, de su tocayo, Ricardo Salinas Pliego, que recibe un revés porque lo están, pues ahora sí que obligando a pagar más de 2,000 millones de pesos. Una cosa es que le cobren, otra cosa es que pague. Vaya revés para el dueño de Electra, de TV Azteca, de Banco Azteca. Mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido, querido Vicente, público memorioso. A mí también me llamó muchísimo la atención este impulso que le están dando desde la Cancillería a Carlos Iriarte Mercado, el exalcalde de Huixquilucan, aquí en Sin Censura. Le presentamos un reportaje, un par de reportajes sobre el gran negocio que se ha convertido lamentablemente ese municipio, un municipio que está en manos de priistas. Y no es solamente este personaje, estaba yo revisando desde hace tiempo, usted sabe que soy un crítico abierto de la gestión de Juan Ramón de la Fuente, no es solo Carlos Iriarte Mercado, quien pues prácticamente podría estar dirigiendo el consulado en Boston. Hay otras figuras, Vicente, otras figuras políticas que también están siendo impulsadas por la Cancillería para ocupar distintos consulados en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil. Otro de ellos, un ex secretario, ex amigo de Piquete de Ombligo de Francisco Labastida Ochoa, de su hermano Jaime Labastida Ochoa, dos personajes que son absolutamente tétricos. Me estoy refiriendo al exgobernador priista de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien podría también desembarcar en la oficina de San Francisco en California, uno de los centros más importantes para la comunidad latina, uno de los puntos fuertes donde están ocurriendo los hechos, las protestas contra las políticas de Donald Trump. No está dando el ancho Juan Ramón de la Fuente. Yo también, no es el caso de editorializar, porque este es el espacio de Sin Censura, es el espacio de Vicente Serrano, pero es un comentario, un artículo, si lo quiere ver de esa manera, una columna personal donde yo critico abiertamente la gestión de Juan Ramón de la Fuente. Decía yo hace poco, Vicente, que Juan Ramón de la Fuente ha sido el peor canciller que hemos tenido en la historia reciente de este país. Y me preguntaban, peor que Jorge Castañeda Guzmán, y me duele decir, Vicente Serrano, que sí, que peor que Jorge Castañeda, porque Jorge Castañeda es un corrupto, un personaje que repartió también consulados, que repartió embajadas, pero vamos, había ahí personalidades que conocían perfectamente las relaciones internacionales, que les ponías un mapa sin nombres y podían enunciar qué estaba en qué lugar. Estos personajes que están enviando allá prácticamente para su retiro no tienen ni la menor idea, no la tienen. Yo sé que mucha gente quiere a Rutilio Escandón, lo sé, hay gente que quiere a Rutilio Escandón, pero allá en Chiapas, híjole, pregúntenle, todavía recuerdan cuando Rutilio Escandón era agente del Ministerio Público, fue Rutilio Escandón agente del Ministerio Público en la extinta Procuraduría del Distrito Federal, ahí en la delegación Coyoacán. Por eso es importante leer todas esas sagas que escribió en su momento Julio Scherer García, pero bueno, fue también director de Ban Rural en Oaxaca, si no mal recuerdo. En fin, no está dando el ancho, mi querido Vicente. Quería acompañar esto porque también había que decirlo, hay que decirlo. Si se está impulsando la transformación, se tiene que impulsar la transformación desde un cambio auténtico. Aquí no se trata de repartir posiciones, se trata de trabajar por el bien común, por el bien del pueblo, y necesitamos ahora más que nunca perfiles que conozcan bien la política exterior, que no vayan allá, que sean compensados, recompensados con una oficina, con un sueldo ya de salida en su carrera, porque aportaron alguna cosa y se vayan allá a hacer mensos, como dijeran aquí en mi barrio. No se necesita, insisto, hoy más que nunca, que den la cara
por los ciudadanos, las ciudadanas, por los compatriotas que están padeciendo muchísimas cosas. Qué triste, querido Vicente, y ojalá, en su momento criticamos fuerte a Marcelo Ebrard, ¿se acuerda el caso de Brenda Lozano? Decíamos que qué tenía que hacer ahí Brenda Lozano, escritora que no tenía ningún tipo de conocimiento en relaciones exteriores, y bueno, salió Brenda Lozano y salieron otros personajes, lo enunciamos, ojalá que este sea el caso porque se puede recular, se puede dar marcha atrás y colocar a perfiles que auténticamente conozcan de qué se trata el asunto de las relaciones exteriores en nuestro país. Pues vámonos a la información, continuemos con la información. Me decías hace un momento, querido Vicente, que Ricardo Salinas Pliego había sufrido un nuevo descalabro. Sí, podríamos decir que es un nuevo descalabro, pero todavía está por verse, porque este personaje, este usurero, es un tipo taimado. Por lo pronto, la información es que el Tribunal Fiscal ordena a Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego que pague 2,000 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta. Usted sabe que es un deudor fiscal. El dueño de Televisión Azteca se había conseguido salvarse por un largo tiempo, ya que el fallo de ese litigio se había mantenido sin resolver desde hace 5 años. Ayer grabé un video ya en la noche, un rápido reel, le dicen a esa clase de videos, donde daba mi opinión breve de un minutito sobre ese asunto, pero hay que ir un poquito más a fondo, porque todos estos retrasos, Vicente, se habían prolongado gracias a los procedimientos dilatorios que Grupo Electra, con ayuda del Poder Judicial, había posibilitado a la empresa de Salinas Pliego. Ellos ayudaron descaradamente a que se postergara el cumplimiento de las contribuciones fiscales del usurero Salinas Pliego. Los 2,000 millones de pesos, por eso digo, no son un descalabro, son una obligación postergada que el pueblo mexicano había esperado por años. Salinas Pliego, un sujeto arrogante y soberbio, lo he estado últimamente padeciendo en estos podcasts para encontrar, ayer lo comentábamos con el caso del CIO o del CEO, ese programa de Mario Maldonado, pero he estado dando otras entrevistas. Es uno de los hombres más acaudalados en México, asquerosamente acaudalados, y propietario de un vasto conglomerado que incluye, usted lo sabe, a Televisión Azteca, donde tiene ahí a unos aristogatos. Bueno, Salinas Pliego deberá pagar 2,000 millones de pesos por concepto de ISR, una cifra que, aunque es pues muy significativa para nosotros, la gente de a pie, lo cierto es que representa apenas solo una pequeña fracción de las grandes ganancias acumuladas por Grupo Electra, acumulada durante largos años de usura. Es importante, Vicente, enfatizar que este confrontamiento con las autoridades hacendarias no es un caso aislado, no es de ayer, no es de hoy. Este personaje lo trae arrastrando desde hace ya bastante tiempo, prácticamente desde hace sexenios. Ahora, ¿representa un descalabro? Yo no sé qué tanto, porque si nosotros hacemos las sumas, las restas de lo que este personaje ha ganado en Grupo Electra, sin contar Salinas y Rocha, que es otra de sus tiendas, a lo largo de los años, vamos a palidecer. Ahora, Ricardo Salinas Pliego ha estado involucrado en múltiples litigios fiscales. Estaba yo revisando las cifras de la propia Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, a principios de 2024, y así lo dio a conocer en su momento el presidente López Obrador en la conferencia mañanera que encabezaba. Ese grupo mantenía deudos fiscales por un total de más de 63,000 millones de pesos. Y esta actitud reacia de Salinas Pliego,
que aunque va diciendo por aquí, por allá, que es un abuso de parte del gobierno federal, que lo engañó López, así le dice al presidente López Obrador, lo cierto, Vicente, es que se trata de un patrón, de una estrategia sistemática de resistencia y de rechazo al pago de impuestos. Ricardo Salinas Pliego es un indolente, Vicente, y digo que es un indolente, no solamente un soberbio, porque él entiende, y sus asesores también, que los impuestos son utilizados pues para invertirlos en servicios públicos muy esenciales. ¿Qué servicios públicos esenciales? La salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, y no pagarlos afecta directamente a la población más vulnerable. Por eso digo que es un indolente, no solamente un soberbio, pero eso evidentemente le importa un cacahuate a Ricardo Salinas Pliego, que es un personaje, digámoslo suavemente, vulgar, mezquino. Podemos irle colocando algunos epítetos oprobiosos, pero lo cierto es que los 2,000 millones de pesos que ahora deberá pagar o debería pagar Electra podrían, por ejemplo, financiar la construcción de varias escuelas o de varios centros de salud. Ahora bien, el caso de Grupo Electra y su adeudo fiscal deja atrás la mera cuestión económica y debería adentrarse o deberíamos adentrarnos en un profundo análisis sobre las estructuras de poder y sobre la desigualdad social que hay en México. Esta actitud de Salinas Pliego es un síntoma de un problema estructural donde varios empresarios con ese vasto capital, con esa influencia política, han logrado evadir o, como en el caso de Salinas Pliego, postergar sus responsabilidades fiscales, afectando directamente el corazón del bienestar colectivo. La capacidad de una empresa o de un conglomerado como el de Salinas Pliego para dilatar el pago de una deuda de tantos millones durante un lustro, pues es una afrenta al pueblo de México. Para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, piénselo usted, que cumplimos puntualmente con nuestras obligaciones fiscales, esta noticia de que una megacorporación que ha evadido el fisco por años con la complicidad del Poder Judicial es una afrenta directa a la justicia y a la equidad. Una corporación, por cierto, Vicente, que le pertenece a un solo individuo. Grupo Electra se aprovecha de una población que no tiene acceso a servicios bancarios formales. También no lo veo a analizar por ahí, y por lo mismo la gente que no tiene este clase de servicios recurre a este tipo de empresas usureras, asumiendo con resignación tasas de interés exorbitantes. Hay un punto que a mí me gustaría enfatizar porque no lo veo comentado prácticamente en ningún lugar, y ese punto es que cuando una empresa que se beneficia de las necesidades de las clases populares del pueblo evade sus impuestos, agrava la deuda social. ¿Qué demonios es la deuda social? Le explico un poquito sobre esto. Los impuestos son la principal herramienta del Estado para redistribuir la riqueza y financiar programas sociales que benefician a aquellos que paradójicamente son los clientes de esas mismas empresas. ¿Sí? También quiero enfatizar que el caso de Salinas Pliego no es solo un litigio fiscal, Vicente, es un reflejo, un síntoma de la concentración del poder económico en manos de un solo personaje. Insisto, en manos de un solo hombre que tiene la capacidad de influir en las esferas corruptas del Poder Judicial, que esperemos, ojalá que sí se terminen, y esta perniciosa influencia se manifiesta no solamente en los desplantes de Ricardo Salinas Pliego, sino en la capacidad económica que le permite al tipo contratar a los abogados, yo no diría que los más machuchones, sino los más tranzas, la capacidad de prolongar procesos a través de intrincados recursos legales o incluso ejercer presión política. Este fallo es un golpe o pretende ser un golpe a la impunidad fiscal que ha caracterizado a Oye, los Ricardo, estados. Ajá.
Y no sé si te diste cuenta que ya salió a chillar con un comunicado Grupo Salinas, ¿no? Ya lo No, vi. no, a ver, condenamos, seguiremos defendiéndonos de los cobros ilegales y abusivos que pretenden imponernos, así como hablas de sus abogados, también los que le escriben los comunicados han de cobrar mucho y son, pues, peoncitos, mascotitas de Salinas Pliego. Perdón por interrumpirte, pensé que no lo habías leído, pero es así del nivel de Loret tirándose al piso de yo soy pobre blanco de este gobierno. Estamos hablando del 130% de los pagos que Grupo Electra le cobra a la gente. Yo he tratado en mi afán de periodista que informa, darle a conocer estas cifras. No es el primer comentario que su servidor hace sobre Salinas Pliego, no es el primer artículo, no es el primer reportaje. Hemos publicado una serie de reportajes. ¿Se acuerda usted de los reportajes que aquí hemos presentado? Échele un ojito ahí al historial de Sin Censura y los va a ver. ¿Cuánto dinero este personaje ha obtenido de los diferentes gobiernos? Lo obtuvo cantidades asquerosamente millonarias de parte del gobierno federal antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador. Y como esa puerta se le cerró, ahora está llorando ahí con Mario Maldonado, ahora está llorando como un Poncho de Nigres, porque hasta me tuve que aventar a ver qué decía ahí con este amigo de Sergio Mayer, y está llorando por todos los rincones. Él tiene la certeza de que tiene una gran bonomía, ¿sí? Que es un hombre bondadoso y generoso. No, no lo es. Este señor es un delincuente de cuello blanco. Lo digo con todas sus letras, es un delincuente de cuello blanco que se aprovecha de la población vulnerable para hincarle el colmillo. Es un agiotista de pacotilla que ha contado con la ayuda de diferentes gobiernos. No solamente ha tenido la ayuda de los gobiernos federales antes de Andrés Manuel López Obrador, sino de los gobiernos estatales. ¿Se acuerda que le dimos a conocer todos las cantidades millonarias que habían comprado diferentes estados en tema de seguros para habitación, seguros para autos, seguros personales, seguros incluso bancarios? Este personaje ha lucrado y ha seguido lucrando. Por supuesto que el mayor recurso lo encontró en la federación, pero como ya no es amigo de la federación, entiende usted que no es amigo de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto es acérrimo enemigo, la némesis de Andrés Manuel López Obrador, pues este personaje está diciendo cualquier cantidad de atrocidades, y estos comunicados efectivamente escritos desde la víscera y con las patas intentan justamente hacerle creer a la gente que no es lo que es: un usurero, un agiotista, un aprovechado, un corrupto, y podemos aquí estarnos el resto del programa analizando y calificando a este personaje, pero los datos duros están ahí. Échele usted un ojo a los reportajes que hemos presentado. Ahí está, se reunió con este personaje y creo que ahí hay un vago también en ese programa que es, sí, no malentiendo, familiar de Ricardo Salinas Pliego, creo que un sobrino. No conozco ni me interesa conocer los lazos familiares de este corrupto, pero sí es importante echarle un ojo porque no le crea usted nada, no le crea nada, así como este señor le escribió el guión o se lo aprobó a Javier Alatorre para salir a decir no le crea nada a Hugo López Gatell. Yo le digo al revés, no le crea nada a este agiotista, a este usurero que tiene las manos, en las manos no uñas, tiene garras, y lamentablemente en las garras que tiene Vicente, en esa mano que está usted viendo, ahí se cortó las garras, pero en esas garras está infelizmente la piel del pueblo de México. Insisto, pues, una cosa es que le cobren, otra cosa es que pague. Lo que sí es que va contra el reloj Ricardo Salinas Pliego si quiere llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo, porque con la nueva corte creo que
ya se la... eh, creo que va a ser muy difícil para él, ¿no? Sí, ya ibas a decir una atrocidad, pero es muy temprano, ¿no? Le va a costar mucho trabajo, aunque hay que estar revisando. A mí eso me parece interesante de Lenia Batres. La ministra Lenia dice, bueno, vamos a vigilar qué es lo que está sucediendo. Yo me he estado echando un clavado, qué es lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia, las diferentes ponencias, la de Pardo Rebolledo, la de Lainez, la de Esquivel, la de Batres, la de Loreta. Las vamos a revisar todas, hay que revisar todas con muchísima puntualidad para saber qué es lo que están haciendo ya en este año Hidalgo, para que no vayan a hacer alguna cosa, sobre todo echarle un ojo también a lo que están haciendo Norma Piña y sus secuaces, porque ya estamos investigando y hay cositas que a ellos han venido haciendo en las sombras, así que hay que darlo a conocer y sobre todo también lo más importante, cómo van a dejar esa Suprema Corte de Justicia, cómo van a dejar todo el Poder Judicial, si lo van a desangrar un poquito más en esta última etapa, qué es lo que han hecho y cómo van a seguir trabajando en esta que se supone que será la nueva etapa del Poder Judicial. Hay que echarles el lente, hay que ponerles la lupa, porque insisto y lo repito, no es un cheque en blanco. Ellos son gente que está trabajando para el pueblo de México y el pueblo lo tiene que reclamar. Así que vamos a seguir reclamando. Ese es el papel del periodista. Mira, aquí parece que tengo una corbata, pero más bien no sé por qué se me arrugó la camisa, hombre. No sirvo para portar camisas. A los que se le arrugó fue a otros, pero bueno, por otros temas, después te cuento. Mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, agradecido porque compartas aquí en este espacio libre como el viento tus opiniones, tus comentarios, la información. Cerremos invitando a la audiencia a tus redes, a tus esfuerzos, a tus trincheras, Ricardo Sevilla. Vamos a seguir observando y vamos a seguir criticando lo que está haciendo el canciller. Canciller, póngase a chambear, no ande repartiendo puestos, haga su labor, no se la deje a Marcelo Ebrard. No soy un golpista ni soy un enemigo de la transformación, simple y sencillamente soy un ciudadano mexicano preocupado por lo que están padeciendo nuestros hermanos y nuestras hermanas migrantes. Síganme en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme en Datos Duros Podcast. Ahí estamos a la espera de Vicente Serrano, que tendrá mucho que decir, ya lo ha prometido, se acerca pronto esa entrevista y va a estar muy buena. Ayer conversé con Julio Cerroa y dije muchas cosas que van a hacer que se enojen muchísimos personajes, porque creo que fue interesante la charla. No sé cuándo la va a sacar Julio Cerroa, y le dije unas cosas también a él, y no tenemos greña, pues tenemos un poco de barba y nos soltamos las barbas ahí. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, estamos pendientes de la información. Sígame aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Claro que sí, muchas gracias, Ricardo. Estamos al pendiente de la conversación con Julio Cerroa, estamos al pendiente de la participación en el podcast de los Datos Duros. Te mando un abrazo, Ricardo. Cuídate mucho. Y bueno,